Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Sotomayor Prado, docente de psicología. En esta oportunidad vamos a desarrollar la primera clase de repaso San Marcos, la primera clase teórica, que concierne a los temas de la psicología como ciencia y las bases del psiquismo, tanto las bases biológicas como las bases socioculturales. Comenzamos entonces con el desarrollo del tema. El primer tema es la psicología como ciencia. Pero bien, tendríamos que primero tratar de hacer un estudio preliminar de la historia de la psicología. La historia de la psicología tiene dos etapas. La primera etapa es llamada etapa precientífica y la segunda etapa es llamada etapa científica. En la etapa precientífica, precisamente es cuando surge la palabra psicología, que sabemos que según su origen significa estudio del alma. Bueno, en esta primera etapa, en la etapa precientífica, los que tratan de hacer un análisis del alma son los filósofos. Por eso algunos también le llaman la etapa filosófica de la psicología. Filósofos como Platón, filósofos como Aristóteles, Descartes, San Agustín, Santo Tomás, trataban de dar una explicación del alma, de su naturaleza. Es conocido, por ejemplo, el trabajo que hace Aristóteles por primera vez, un trabajo que después se hace llamar del ánima o del alma, y por eso se le considera a Aristóteles como el padre de la psicología filosófica tradicional o antigua. Surgen las ciencias, y las ciencias tienen la particularidad de ser muy exigente en su metodología de investigación para tener datos y por ende información lo más precisa posible y confiable posible. Dentro de esas ciencias encontramos a las ciencias naturales, la física, la química y la biología. Son conocidos los grandes aportes de científicos como Isaac Newton, Lavoisier, Laplace, de repente encontramos también a Linneo, ¿no es cierto?, a Mendel, etc. Científicos de estas ciencias naturales que han dado mucho aporte a la humanidad. Y por eso, en estos tiempos, vamos a llamar así, del siglo XIX, segunda mitad principalmente, se considera pues a las ciencias naturales como el modelo de ciencias. Entonces, vamos a llamar así, toda disciplina, si quisiera ser científica, tendría que coger ese modelo de las ciencias naturales, que es un modelo principalmente de observación, un modelo donde el sujeto investiga, el investigador investiga los hechos mediante la observación y también mediante un estudio pormenorizado dentro de un laboratorio. Claro, es decir, con la realización de experimentos donde existe un control de variables muy minucioso para obtener datos precisos. En ese sentido, en cuanto a la psicología, si la psicología quiere convertirse en una ciencia, entonces tendría que ser también una ciencia experimental. Y es por eso, pues, bajo esta influencia que en el año 1879, un fisiólogo y filósofo alemán, Wilhelm Wundt, crea el primer laboratorio experimental de psicología. Y este laboratorio se crea en la ciudad de Leipzig, en la Universidad de Leipzig, que tiene el nombre de esa ciudad. Y con eso, la psicología se convierte en una ciencia. Se convierte en una ciencia, con el empleo del método experimental. ¿Qué cosa va a estudiar Wilhelm Wundt? Obviamente, ya no va a estudiar el alma. El alma deja de ser objeto de estudio de la psicología, es separada del interés de la psicología. Porque si fuera así, porque si todavía los psicólogos
estudiamos el alma, entonces imagínense, tendré que estudiar yo psicólogo a los fantasmas, por ejemplo, o de repente a los ángeles, como decía Santo Tomás, que eran almas. Pero eso no ocurre. Los psicólogos que surgen en la etapa científica no estudian el alma. ¿Qué cosa estudian? Bueno, estudian los procesos psicológicos y estudian la conducta. Procesos psicológicos como pensar, imaginar, de repente querer, sentir, etc. Conducta como, por ejemplo, hablar, hacer gestos, hacer mímica, caminar, lavarnos las manos, etc. Entonces, eso es lo que va a estudiar la psicología. Ese va a ser su objeto de estudio. Bien. Pero si nosotros elaboramos pensamientos, recuerdos, tenemos sentimientos, realizamos conducta, entonces debe ser por alguna razón, por algún motivo. Y debe haber algo que permita que podamos realizar estos procesos mentales, que en conjunto también se llama psiquismo, o realizar una determinada conducta que también se llama comportamiento. Sí, pues. Entonces aquí ya nos adentramos a otro tópico, que son las bases del psiquismo. Existen dos bases del psiquismo, las bases biológicas y las bases socioculturales. Cuando se habla de las bases biológicas, se habla de aquel conjunto de estructuras de nuestro organismo que tiene relación directa en que podamos tener psiquismo y tengamos conducta. Y específicamente me estoy refiriendo al sistema nervioso. El sistema nervioso cumple dos funciones concretas. Una primera función es que nos permite relacionarnos con el entorno, interactuar con lo que nos rodea. Por ejemplo, si alguien me saluda, yo escucho el saludo y veo que me estira la mano, toda esa información va a ser recogida por los sentidos respectivos, la vista y el oído, y esa información va al cerebro. Y el cerebro, como sabemos, forma parte del sistema nervioso. Y el cerebro da la orden para que yo conteste el saludo. ¿Se dan cuenta cómo el sistema nervioso, y en este caso, gracias al cerebro, nos relacionamos con el mundo externo? Pero además también, el sistema nervioso cumple otra función muy importante. Nuestro organismo es como una máquina que constantemente está trabajando. Y gracias a ese trabajo es que estamos vivos. Por ejemplo, ¿qué trabajo? La respiración, el trabajo cardiovascular, gastrointestinal, etc. Entonces, nuestro organismo está constantemente trabajando. Y para impulsar este trabajo está el sistema nervioso. Por lo tanto, el sistema nervioso también tiene que ver con la regulación del trabajo de nuestro organismo. Son dos funciones muy importantes que cumple el sistema nervioso. Pero además también tenemos que tener presente que si hablamos de sistema nervioso, tenemos que hablar del cerebro como órgano más importante del sistema nervioso. Porque gracias al cerebro pensamos, gracias al cerebro recordamos, aprendemos, podemos resolver un problema, etc. Pero para que el cerebro pueda desarrollar esas actividades intelectuales o de otro tipo, tiene que estar despierto. Entonces, inmediatamente, acá tenemos que hablar de lo que es la formación reticular, que también se llama sistema reticular. ¿Dónde se ubica esta formación reticular o sistema reticular? Por ejemplo, el sistema nervioso se divide en dos partes, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central encontramos el encéfalo, que está en la médula espinal. El encéfalo, a su vez, se divide en cerebro, cerebelo y tronco encefálico. El tronco encefálico está como entre cerebro y médula, más o menos. Precisamente en el tronco encefálico, ahí se ubica la formación reticular o sistema reticular. De ahí surgen fibras nerviosas que van hacia arriba. Es el tracto ascendente. Hay fibras nerviosas que van hacia abajo. Es el tracto descendente. Es decir, el conjunto de fibras que van hacia abajo.
Así pues, podemos decir entonces que el sistema articular se divide en dos partes. El famoso SAR, siglas que significan Sistema Activador Reticular Ascendente, cuya función es excitar el cerebro, principalmente, y con eso estamos despiertos. Si la excitación baja su intensidad, nos quedamos dormidos. El cerebro está descansando. Si aumenta la intensidad, es decir, de este SAR o sistema activador reticular ascendente, entonces estamos despiertos. Entonces ahí podemos, caramba, de repente conversar, de repente jugar pelota o hacer un trabajo intelectual. Por eso se dice que el SARA tiene que ver con el ciclo sueño-vigilia. Si no estamos despiertos, estamos dormidos. Si no estamos dormidos, estamos despiertos. Por eso es un ciclo. Pero además también en el SARA surge esa otra parte de conjunto de fibras nerviosas que excitan estructuras inferiores y que pasa por médula. Me estoy refiriendo al sistema activador reticular descendente. Fibras nerviosas que cumplen una función importante porque da el tono muscular, la tensión muscular necesaria para que podamos realizar algún tipo de movimiento. Por ejemplo, coger un objeto, pararnos, etc. Entonces, gracias a este sistema activador reticular descendente, podemos realizar algún tipo de trabajo manual, porque tiene que ver con la tonicidad muscular, la tensión muscular y, por supuesto, también la realización de algún acto que implica una coordinación motriz. Bien, continuamos entonces con las bases biológicas del psiquismo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Sabemos la importancia que tiene el cerebro, porque gracias a él podemos realizar muchas actividades, entre actividades de repente manuales hasta intelectuales. Pero ¿cómo se divide el cerebro? El cerebro se divide en dos partes, lo que es la corteza cerebral y la subcorteza cerebral. La corteza cerebral es una capa que cubre el cerebro. Es más, cuando nosotros vemos un cerebro, lo que estamos viendo es la corteza cerebral, es decir, la parte superior del cerebro, la parte superficial del cerebro. Y lo que está debajo de esta capa se llama subcorteza cerebral. Comenzamos con la subcorteza y después hablaremos de la corteza cerebral. En la subcorteza cerebral vamos a encontrar dentro de varios centros lo que se conoce con nombre de sistema límbico. Límbico significa límite, frontera, porque son centros que están entre su corteza y la corteza cerebral. ¿Qué centros nerviosos encontramos ahí? Por ejemplo, encontramos el hipotálamo. El hipotálamo tiene mucho que ver con la sensación de hambre, de sed, con la sensación de saciedad. Así pues, si nosotros no comemos, entonces, gracias al hipotálamo tenemos la sensación de hambre. Si no tomamos líquido, gracias al hipotálamo tenemos la sensación de sed. Y si tomamos en demasía agua o si comemos demasiado, entonces gracias al hipotálamo surge la saciedad. Entonces nos sentimos llenos y no queremos seguir tomando agua o no queremos seguir comiendo. Por lo tanto, se busca que existe un balance necesario, la cantidad suficiente de nutrientes y agua en el organismo. A eso se llama homeostasis. Por lo tanto, el hipotálamo tiene que ver con la homeostasis. Pero también tiene que ver con las emociones. Por ejemplo, al asustarnos ante un temblor o un terremoto, al sentir ira cuando alguien nos agrede, o al sentir placer cuando estamos en una relación sexual, todas esas reacciones del organismo que a veces acompaña la emoción. Por ejemplo, taquicardia, respiración acelerada, de repente temblamos y todo eso, la piel se nos pone gallina y todas esas cosas, es responsabilidad del hipotálamo. Bueno, el hipotálamo también tiene que ver con el control de la temperatura. Además del hipotálamo, encontramos otros centros que forman parte del sistema límbico. Así pues, encontramos a la amígdala cerebral.
La amígdala cerebral es responsable de que tengamos ira, de que tengamos miedo. Tiene que ver con las conductas relacionadas con estas emociones, con la impulsividad, tiene que ver con la ansiedad, es decir, es la que genera este tipo de sensaciones. La amígdala también tiene que ver con la memoria emocional y por ende con el aprendizaje. Por ejemplo, el conocimiento clásico. A veces nosotros, de repente, al ver algo que nos genera miedo, es porque tuvo asociado algo dañino. Eso tiene que ver la amígdala cerebral. El área septal tiene más que ver con el placer y el hipocampo tiene que ver con la memoria reciente. Es decir, cada experiencia que tenemos es una experiencia que vamos a guardar en el hipocampo y que posteriormente se guarda en un almacén a largo plazo, pero mientras tanto se retiene en hipocampo. Una lesión en hipocampo haría pues que nos olvidemos de cosas que nos han pasado hace poco tiempo. Ese tipo de problema, ese tipo de olvido se llama amnesia anterógrada y precisamente se da una lesión en el hipocampo. Pero vayamos inmediatamente a esa capa superficial que cubre el cerebro. Vuelvo a decir, cuando nosotros vemos un cerebro, lo que realmente vemos es la corteza cerebral. Lo vemos bastante arrugado, ¿no? Bastante surcos. Esa es la corteza cerebral. La corteza cerebral tiene dos hemisferios, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Y en cada uno de esos hemisferios encontramos estas zonas que se llaman lóbulos. Lóbulos. Encontramos, por ejemplo, lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital para cada hemisferio. En el lóbulo frontal es muy importante encontrar las siguientes áreas. Por ejemplo, encontramos el área prefrontal. El área prefrontal, en la parte de adelante del lóbulo frontal. El área prefrontal está muy desarrollada en seres humanos. Cumple funciones muy importantes, como por ejemplo la planificación de la acción. A veces elaboramos todo un plan o una estrategia de lo que vamos a hacer más tarde, mañana, de aquí a un momento. Y el área prefrontal tiene que ver con la planificación de la actividad, así como también la toma de decisiones. Igualmente, el área prefrontal tiene que ver con el control de las emociones. Si, por ejemplo, la amígdala genera una emoción como la ira, el área prefrontal controla el desborde de esta emoción, haciendo que la conducta sea lo más adecuada o socialmente adecuada dentro de lo que viene a ser el contexto en el cual nos ubicamos. No se olvide también que el área prefrontal también tiene que ver con la conciencia moral, tiene que ver con la memoria de trabajo y por supuesto también tiene que ver con la personalidad. Es muy conocido el caso del señor Phineas Gage, este señor que trabajaba en un ferrocarril y que por un accidente se le introdujo un tubo. Le salvaron la vida de milagro. Ese tubo había lesionado parte del área prefrontal. Esta persona, este señor Phineas Gage, fue una persona alegre, solidaria, pero después de ese accidente se convirtió en una persona huraña, una persona introvertida, una persona irritable, egoísta, totalmente distinta. Por eso se dice que el área prefrontal también tiene que ver con la personalidad. Siguiendo en el lóbulo frontal, más allá del área prefrontal, encontramos la corteza motora. La corteza motora, donde surgen las órdenes para que hagamos un acto intencional, como por ejemplo, mover los brazos, mover las piernas, etcétera, etcétera. Después viene el lóbulo temporal. El lóbulo temporal, bueno, que tiene que ver con la audición, también tiene que ver con la memoria declarativa. Ahí se ubica lo que es el área de Wernicke, que tiene que ver con la comprensión del lenguaje.
Gracias a esa área, podemos entender lo que la persona sabe. También existe el área de Broca, o área de articulación del lenguaje, que se ubica principalmente en el lóbulo frontal. Continuando, encontramos también otros lóbulos adicionales a los mencionados, lóbulo parietal y lóbulo occipital de cada hemisferio. En el lóbulo parietal encontramos el área de la sensibilidad corporal. Cada cosa que toco o agarro se hace consciente gracias a esta área de las sensaciones corporales. También tiene que ver con el sentido de gusto, también tiene que ver con la formación de tu esquema corporal y la orientación en el espacio. Encontramos por último el lóbulo occipital, que tiene que ver con la información visual. Ahí también se encuentra el área de Dejerine, que tiene que ver con la capacidad para poder leer la lectura. Pero estos lóbulos, tanto el frontal, tanto el parietal, temporal y occipital, se encuentran en dos hemisferios. Encontramos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Bueno, se dice que el hemisferio izquierdo tiene mucho que ver con las actividades científicas y el hemisferio derecho tiene más que ver con el arte. Por eso en el hemisferio izquierdo encontramos capacidades como, por ejemplo, el razonamiento lógico, el cálculo matemático, y el derecho tiene que ver con la imaginación, la creatividad, la percepción espacial, la percepción musical, etc. Igualmente el izquierdo tiene que ver con el análisis y el derecho con la síntesis. El hemisferio izquierdo tiene que ver con el pensamiento convergente y el pensamiento creativo, innovador, divergente, el derecho. También el izquierdo tiene que ver, sobre todo, ¿no?, con la comprensión del lenguaje y articulación del lenguaje, porque es aquí donde están más desarrolladas las áreas del lenguaje. Área de Wernicke, comprensión del lenguaje; área de Broca, articulación del lenguaje; el área de la escritura, ¿no es cierto?, de Esner; y el área de Dejerine, el área de la lectura. Muy bien. Continuando, veremos ahora las bases socioculturales del psiquismo. Y esto hace alusión principalmente a un proceso que nos hace sociales. Me estoy refiriendo al proceso de la socialización. El proceso de la socialización se define de varias maneras. A veces se define como aquel proceso dinámico por el cual interactuamos con diversas personas durante nuestra vida. También se define como un proceso de adaptación al grupo social, una adaptación progresiva al grupo social. También se define como el proceso por el cual se asimila, se incorpora, se aprende, se adquiere contenidos socioculturales, por ejemplo, costumbres, creencias, valores, etcétera, etcétera. O simplemente es el proceso que nos permite convertirnos en sujetos sociales. Es necesario decir que existen varios tipos de socialización. Así pues, existe la llamada socialización primaria. Bueno, ocurre cuando el sujeto que se va a socializar todavía depende de sus padres, depende de su hogar original, y también obviamente está supeditado al control escolar. Hablamos de la socialización primaria, que abarca del nacimiento hasta la adolescencia. Cuando ya nos independizamos del hogar original y asumimos cierto tipo de responsabilidades, ya sea laboral o formar una familia, estamos hablando de la socialización secundaria. Cuando nosotros hablamos de socialización primaria y secundaria, efectivamente formamos parte de un contexto social que es la sociedad. Y dentro de la asociación primaria y secundaria asimilamos idioma propio de la sociedad, asimilamos también costumbres propios de la sociedad, pero cuando salimos de esta sociedad y aprendemos, por ejemplo, un nuevo idioma, nuevas costumbres, nuevas normas, nuevas creencias, etcétera, etcétera,
como por ejemplo viajar a otro país, hablamos de la socialización terciaria. Continuando, también tenemos que decir que la socialización también se puede definir como el encuentro del sujeto con la sociedad, pero la influencia de la sociedad es directa. Definitivamente no, porque nadie tiene un contacto directo con la sociedad. Nadie ha tocado la sociedad. Nadie ha visto la sociedad. La sociedad es una entidad abstracta. Claro, más bien nosotros interactuamos con personas de carne y hueso, papá, mamá, hermanos, amigos. Con ellos interactuamos y ellos representan a la sociedad. A estas personas, su grupo se le llama agentes de la socialización. Y son la familia, la escuela, la comunidad y los medios de comunicación. De ellos, uno muy importante es la familia. Es un grupo donde los integrantes están ligados bajo vínculos consanguíneos, legales o por afinidad. La familia puede ser de tres tipos, según los que integran el grupo familiar. Por ejemplo, si encontramos a los padres y los hijos, papá, mamá, hijos, puede ser uno, puede ser más de uno, el hijo, hablamos de la familia nuclear. Si falta uno de los padres, por ejemplo, el caso de mamá soltera, madre soltera, o de repente papá viudo, cosas por el estilo, estamos hablando de la familia monoparental porque falta un padre. Pero también existe el caso de que ese vacío puede ser de alguna manera ocupado por otro integrante, que es el padrastro o la madrastra. Entonces estamos hablando de la familia fusionada, que algunos también le llaman reconstituida o ensamblada. Y por último, la familia extensa, donde aquí forman parte de la familia otras personas, que no son los clásicos papá, mamá, hijos. Por ejemplo, participan aquí los abuelos, pueden ser los tíos, los primos, sobrinos, etc. Es la familia extensa. Pero tenemos que decir que los padres en el seno familiar buscan criar a sus hijos, buscan darle valores, buscan controlar sus emociones, buscan también educarlos. Entonces hablamos de los estilos de crianza, donde juega un papel muy importante dos factores. Uno, la comunicación y otro, el control. La comunicación y el control. Cuando se habla de control, se habla de disciplina, se habla del control a los hijos. Cuando se habla de la comunicación, se habla de permitir que los hijos hablen y planteen sus ideas. Como también es motivo de dar afecto, dar cariño. Entonces, hay dos factores, lo que es el factor control y el factor comunicación. Primeramente, encontramos el estilo de comunicación autoritativo o democrático. ¿Qué podemos hablar en ese estilo? Primero, ¿hay control? Sí. O sea, papá, mamá tienen autoridad. Dos, ¿hay comunicación? También hay comunicación entre los integrantes. Acá no es que papá, caramba, tenga autoridad porque es déspota, porque impone sus ideas. No, 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 no. Sino porque es una persona que demuestra respeto y que de alguna manera determinada, pues a esta persona se le escucha por su experiencia. Pero también papá, mamá o ambos dan posibilidad para que los hijos también planteen sus ideas, planteen sus opiniones. Por eso la comunicación es fluida. Se le puede llamar como el estilo ideal, ¿no es cierto? El estilo autoritativo o también llamado democrático. Pero también existe otro estilo que tiene un parecido nombre, autoritario o vertical. En este caso, si hablamos de los dos factores, control y comunicación,
lo que está en mayor medida es el control, más que la comunicación. Aquí papá, mamá, o uno de ellos o ambos imponen autoridad, imponen una disciplina rígida, no dan oportunidad que los hijos opinen, porque papá siempre ya tomó la decisión, siempre toma la decisión primero. Él impone sus criterios, impone sus reglas y los demás tienen que seguir y respetar. Es el estilo autoritario. Es muy común que los muchachos que surjan en este estilo autoritario sean sumisos. Algunos también se vuelven rebeldes, rebeldes a la autoridad. Y en el estilo autoritativo, los muchachos que surgen, los hijos, me refiero, que surgen en este seno familiar, más bien sean comunicativos y tengan la autonomía y la capacidad de poder tomar sus decisiones y también opinar. Vemos ahora los siguientes estilos de crianza: permisivo y negligente. En estos estilos, a diferencia de los anteriores, aquí no hay autoridad. O sea, el factor control está en menor medida. Comenzamos con el estilo permisivo. Aquí los padres buscan comunicación. Los padres están pendientes de sus hijos. Sin embargo, no cumplen la función de autoridad. Los hijos, de alguna manera, imponen sus ideas. Desobedecen a los padres. Las reglas o las normas están hechas por gusto. Es una familia anárquica, sin autoridad. Pero eso no quita que los padres se preocupen por sus hijos. Lo hay. Pero los hijos no escuchan a los padres. Quieren imponer sus propias ideas. En el estilo negligente, o también llamado desapegado, o también llamado desinvolucrado, aquí no existe ni control ni comunicación. Es aquel estilo donde los padres se desinteresan por los hijos, en su crianza, en comunicarse con ellos o imponer algún tipo de disciplina. Es el estilo negligente. En cuanto a cómo se forman los muchachos acá, en el estilo permisivo, como están acostumbrados a no respetar reglas, normas, obviamente son muchachos sin disciplina, sin reglas. Cuando trabajen, bueno, ahí vamos a ver algún tipo de consecuencias. Siempre lo van a sacar de un trabajo, sale un trabajo, viene a otro, porque no respeta autoridad, no respeta reglas. Especialmente porque surge en este estilo de crianza permisivo, que también se llama indulgente. También encontramos el negligente, donde los muchachos se van formando con un resentimiento hacia el padre, porque el padre nunca lo vio, porque el padre nunca le dio atención, porque el padre, o la madre también puede ser, nunca le dio un consejo, nunca estuvo pendiente de ellos. No se olvide que el estilo negligente también se llama desinvolucrado. Bien. Bueno, eso es todo. Espero que haya sido útil, muchachos, esta exposición teórica sobre la primera clase de repaso, cuyos temas han sido, como ustedes han visto, la psicología como ciencia y las bases del psiquismo, tanto biológicas como socioculturales. Muchas gracias. Nos vemos hasta en otra oportunidad.